Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Pues, caray, el que ya se va y no se acaba de ir es Lorenzo Córdoba Vianello, a unos días de retirarse del Instituto Nacional Electoral. Bueno, esto le puede costar ir al tambo, pues, hay una especie de acoso, hay una burla abierta. La diputada no tiene por qué quedarse callada, me refiero a la diputada Julieta Ramírez, que le surtió bonito al INE, a Lorenzo Córdoba y al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Le hemos dado seguimiento a toda esta información y bueno, creo que es por demás, la burla no tiene sentido, la de Lorenzo Córdoba. Si bien es cierto ya se va y que logró que a su patrón llamado Edmundo Jacobo Molina en el INE, pues le restituyeran el cargo, no le restituyeron todos sus derechos, ¿sí? Y eso queda claro. Sin embargo, la diputada Julieta Ramírez y el partido Morena analizan una denuncia por la vía legal en contra de Lorenzo Córdoba. No solamente se burló de la diputada, eso es cierto. Cuando alguien se expresa en la llamada herradura de la democracia, lo hace no a título personal, sino a título de la representación que tiene, y es la Cámara de Diputados. Entiendo que ahí está Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, priista, ahora emesista. Ahí está Ciro Gómez Leiva, el nipón, que también es bueno para esto de la grilla. Se entiende el sesgo, se entiende todo. Se entiende que son las últimas charamuscas que se avienta Lorenzo Córdoba, pero no tienen por qué tolerarlas. No tiene por qué ser tolerada una situación de esta naturaleza en la que la diputada expuso de manera puntual todo lo que han hecho en el INE. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Pues creo que sigue una demanda por la vía jurídica. Así lo analiza la propia legisladora que representa a Morena en el INE, ante el Instituto Nacional Electoral. La diputada de Morena, Julieta Ramírez, dijo que los insultos del consejero presidente del INE no debían quedar impunes y esto ya prepara una acción legal por parte de Morena y de la propia diputada en contra de Lorenzo Córdoba Vianello, que lo podría llevar ante las autoridades competentes. La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Julieta Ramírez, aseguró que el partido Guinda se encuentra analizando qué acciones legales podrá ejercer en contra de Lorenzo Córdoba Vianello, consejero del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior con motivo de la actitud que mostró el consejero presidente cuando la diputada denunció que la restitución de Edmundo Jacobo era una muestra de corrupción y recordó el escándalo en el que Lorenzo Córdoba se burló de pueblos indígenas junto con Edmundo Jacobo. Eso ya había pasado igual con los pueblos originarios. Y es que tras los señalamientos por la diputada del partido Guinda, el consejero se limitó a usar una sonrisa socarrona dirigida hacia su interlocutora mientras ésta seguía hablando. Fue evidente que Lorenzo Córdoba, de manera intolerante y grosera, se burló de una servidora mientras evidenciábamos la tramposa restitución de su amigo Edmundo Jacobo, argumentó en un video compartido en sus redes sociales. Ahí aseveró que no era la primera vez que Córdoba Vianello se mostraba burlón, intolerante, racista, clasista, violenta y soberbia en el ejercicio de su función como servidor público. Señaló que Lorenzo Córdoba Vianello tiene que manejarse con respeto, con imparcialidad y honradez ante los miembros de diferentes partidos políticos y del pueblo de México, al ser él quien se encuentra al frente del Instituto Nacional Electoral. Finalmente rememoró el caso en el que Córdoba Vianello junto con Edmundo Jacobo se burlaron a través de una llamada telefónica de los indígenas chichimecas en abril de 2015. Durante ese periodo se encontraban una reunión con múltiples grupos y activistas. Entre risas, Lorenzo Córdoba refirió que con la experiencia que tuvo en dichas reuniones se podrían escribir unas crónicas marcianas desde el INE. Siguió la broma, mencionó cuando se reunió con un líder indígena a quien comparó con el personaje del llanero solitario Toro Sentado y de quien se refirió de forma despectiva. Había un güey que me decía: ¿qué hubo el jefe, gran nación chichimeca, vengo a Guanajuato, yo a decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir elecciones. Ante la exposición de estos sucesos, Córdoba Vianello y Edmundo Jacobo rieron de lo que decía la diputada, lo que generó la molestia de la legisladora. Julieta Ramírez dijo esto, la diputada de Morena, representante de ese partido ante el INE, señaló estas declaraciones.
Durante mi intervención ante el Consejo General del INE, fue evidente que Lorenzo Córdoba, de manera intolerante y grosera, se burló de una servidora mientras evidenciábamos la tramposa restitución de su amigo Edmundo Jacobo. No es la primera vez que Lorenzo Córdoba reacciona de manera burlesca, intolerante, racista, clasista, violenta y soberbia en el ejercicio de su función como servidor público. Como consejero presidente del INE, tiene la obligación de conducirse de manera honrada, respetuosa e imparcial hacia las diversas fuerzas políticas y hacia las y los mexicanos. El agravio que ha cometido Lorenzo no solamente es hacia mi persona, sino a toda nuestra democracia y al pueblo de México. Sus ofensas y groserías no deben de quedar en la impunidad. Es por ello que estamos analizando las acciones legales a presentar con el fin de sancionar y garantizar la no repetición de actitudes intolerantes y autoritarias en el máximo órgano electoral de nuestro país. Nunca más un funcionario público que se burle de nuestro pueblo. Bueno, eso es lo que declaró en sus redes sociales la diputada Julieta Ramírez. Es cierto que hay un análisis por parte de Morena y creo que no la deben pensar mucho porque por eso está volado Lorenzo Córdoba. La verdad es que sus actividades, sus acciones nunca han sido las de un representante digno del INE. Es un activista político que se ha entronizado, se ha entronado, se siente como un reyesuelo en el Instituto Nacional Electoral. Ya con poco que perder a estas alturas porque su salida es a unos días más, 7, 8 días, pues estamos a 16, se va el 23, hágale cuentas, y le quedan 7 días, 8, si acaso. Y tendría que ser acelerada esta denuncia en contra de Lorenzo Córdoba, si es que quieren verdaderamente no llamar la atención, sentar un precedente, que es lo importante. Y sí le faltó al respeto a la diputada Julieta Ramírez. Dice que están ya en el análisis de presentar denuncias de tipo penal. Creo que sí, pues acciones legales pues en contra de Lorenzo Córdoba. Dice que es una burla, sí, que es una muestra de intolerancia. Durante la intervención de Julieta Ramírez estuvo sonriendo socarronamente, burlándose prácticamente de la diputada, y esto creo que debe tomarlo en cuenta el partido Morena, que ha sido bastante flojo en cuanto a las acciones en la Cámara de Diputados, porque mientras ellos son bastante fuertes en sus cuestionamientos, me refiero a Julieta Ramírez, me refiero también a Eurípides Flores Pacheco, al mismo diputado Hamlet García Almaguer, Mario Yergo, en su momento Sergio Gutiérrez Luna. Es decir, pues sí ha habido este tipo de señalamientos a Lorenzo Córdoba. Lo que no ha habido en la Cámara de Diputados son acciones concretas en contra de este personaje que se burla abiertamente del pueblo y que se lo han permitido porque ha tenido peticiones para que se le quite el cargo para ser sometido a un juicio político y nunca se llevó a cabo, ni cuando la era de Mario Delgado, ni en este periodo de sesiones. Sí debe haber un poco más de dureza en cuanto a las acciones por parte, dureza en las acciones políticas, por supuesto, porque es la Cámara de Diputados, y que un personaje como Lorenzo Córdoba haga mofa de la diputada, es hasta una situación de no respeto al género de la diputada, porque con Eurípides Flores ha pasado eso otras veces y nunca le han tocado. Ahora parece que viene lo bueno, y esto sería ya sentar un precedente más que otra cosa, porque sí, pues hasta unos días de irse, la justicia alcanza, aunque ya no esté en funciones. Y eso lo debe tomar en cuenta el Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene buen equipo de especialistas en materia jurídica y tiene buen equipo en cuestión de materia de representantes muy dignos ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué importa que ahí estén los del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, siempre al servicio de Lorenzo Córdoba? Eso es secundario. Lo que verdaderamente interesa es que se siente un precedente sobre Lorenzo Córdoba porque ha sido burlesco, su actitud ha sido intolerante. Más allá de todo esto, es una afrenta a una diputada federal
que fue electa y que es representante del pueblo de México. Le puede parecer poco a Lorenzo Córdoba, por eso esa sonrisa socarrona, pero ¿tiene razón? Pues creo que no. Creo que debiera ser considerado esto una falta de respeto muy grave por las autoridades competentes en el terreno judicial. Puede alcanzar incluso acudir ante una instancia judicial, sí, depende de lo que decida el Movimiento de Regeneración Nacional. No es solamente el caso de Julieta Ramírez. Lorenzo Córdoba ha orquestado toda una serie de contraataques siempre que participa Morena en el INE, digo porque pues sigo con frecuencia las sesiones del Consejo General, porque hay temas relevantes, no porque quiera ver a Lorenzo Córdoba, sino porque hay temas relevantes precisamente en eso, en la falta de respeto hacia los representantes de Morena. Ya hubo una vez un conato hasta de darse ahí algunos jaloneos. En aquella ocasión, el que no aguantó fue Nippon Murayama. Si lo recuerda usted, con Mario Yergo. Fue a reclamarle por qué dijo lo que dijo, pues porque había elementos, y le dijo, aguante la risa, pues es que así son las situaciones aquí en el INE. Entiendo que en aquella ocasión, pues habría sido nada más el tema de Mario Yergo y el Nippon Murayama, pero en esta ocasión la situación implica a estos dos personajes. Mientras Lorenzo Córdoba socarronamente sonreía, se burlaba de la diputada, pues también lo hacía Edmundo Jacobo Molina. Creo que las acciones podrían alcanzar a los dos. Edmundo Jacobo Molina ni de relajo tiene lo que en su momento tanto presumió. Una presencia fuerte en el Consejo General, disponer de recursos y, por cierto, habría que preguntar si ya les van a empezar a auditar los llamados cochinitos que son los fideicomisos que tienen y que cuentan con una cantidad multimillonaria. Eso lo habría dicho Eurípides Flores Pacheco. O sea, no les vamos a permitir que hagan uso de ese fideicomiso, pues esto parece que no les interesó a estos personajes y esto puede escalar más allá y ojalá que a los diputados y al partido Morena no les tiemble la mano a la hora de presentar las denuncias conducentes, porque si no le ponen un freno van a seguir, se va a permitir que continúen estas acciones que no son nada saludables para la democracia en el país, entendiendo por democracia que todos tenemos derecho a participar y más cuando se tiene una alta responsabilidad de representar a partido político que no es cualquier cosa, es el partido mayoritario en el país, y que reaccionen así estos personajes ni siquiera es extraño. Lo extraño es que todavía la estén pensando. Es cierto, ocurrió hace unos días, pero es necesario actuar. De lo contrario, bueno, pues se van a acostumbrar a que cualquiera se puede reír, carcajear y vilipendiar a una representación de un partido que, repito, es el mayoritario en el país, políticamente hablando. Y tener ahí el apoyo de otros partidos, pues eso lo sabemos, siempre lo ha tenido. ¿Pero por qué contra Morena? Bueno, porque sabemos que es afín a los otros partidos que conforman el bloque de la derecha, que tampoco está mal, pero que ya se quiten de ahí, eso sería lo extraordinario. Veremos en qué pasa esto, en qué para todo esto, pero debe haber una sanción ejemplar. Creo que por la vía jurídica es lo más adecuado. Dicen que el que ríe al último ríe mejor, y esto es aplicable, o como luego dirían, esto queda como anillo al dedo, al caso de Lorenzo Córdoba Vianello con la diputada Julieta Ramírez. A ver si no les tiemblan las patitas a los dirigentes de Morena para actuar en consecuencia, al menos en la Cámara de Diputados, porque pues el dirigente del partido parece que no se da cuenta de lo que pasa. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.